Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, estoy muy contenta de compartir este espacio con usted y le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que nos están viendo aquí en Tamazunchale, como es en sus barrios y colonias, a quienes acostumbran vernos en Chapulhuacanito, en Tamán, a nuestros amigos de Matlapa, de San Martín, de Tampacán, de Axtla, de Xilitla. Gracias por seguir la programación de Entre Mujeres y de Tamasvisión. Y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales, gracias por buscarnos en Tamasvisión, Tamazunchale o en Vigiano Tamasvisión. Ahí va a encontrar usted toda la programación de esta casa editora. Les saludo con muchísimo gusto en esta tarde-noche ya lluviosa de este martes 27 de septiembre. Y con muchísimo agrado quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que es la primera vez que está aquí en este foro y trae información muy importante para compartir con todos ustedes. Me refiero a la licenciada Olga Lidia Martínez Telles. Ella es notaria adscrita a la Notaría Pública número 2 de aquí de Tamazunchale. Licenciada, bienvenida, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios, Lisbeth. Gracias por el espacio y buenas noches a todo el público. Licenciada, pues como decía yo, nos da muchísimo gusto que esté aquí en nuestro foro y aunque es usted muy conocida aquí en nuestra región y en Tamazunchale, no se diga, me gustaría que le platique a nuestro público a grandes rasgos quién es la licenciada Olga Lidia Martínez Telles, un poquito sobre su formación, sus estudios, para que nuestro público sepa de quién estamos hablando. Muy bien. Pues me presento, ¿verdad? Yo soy originaria de esta ciudad, de Tamazunchale, San Luis Potosí. De la edad de 17 años migré a San Luis Potosí, capital, y realicé mis estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Soy orgullosamente UASLP, ¿verdad? Y pues tengo ya 30 años de egresada como abogada y pues posteriormente estuve litigando un tiempo también estuve formando parte del Instituto Federal Electoral, fui vocal secretario del Instituto Federal Electoral, posteriormente me integré a la plantilla de la Notaría Pública número 2, en ese entonces su titular era el licenciado Luis Ignacio Obregón Ávila, que en paz descanse, quien me hizo la invitación, y pues a partir de ahí ya más o menos unos 25 años de estar trabajando primero como abogado postulante ahí en la notaría y posteriormente al fallecimiento del licenciado Luis Ignacio Obregón, quedo como titular, bueno, como ya tenía mis prácticas, quedo como titular de la notaría, de esta Notaría Pública número 2. Actualmente, desde hace un año aproximadamente, fueron 20 años como notario público titular y actualmente soy notario público adscrito, ya que el titular actual es el licenciado Luis Ignacio Obregón Martínez, ¿verdad? Ahorita ahí en la notaría estamos los dos, fungiendo y ejerciendo nuestra patente. Licenciada, pues si la gente la ubica es precisamente por la notaría número 2 de aquí de Tamazunchale, y aunque pues mucha gente conoce la función que desempeña en una notaría, me gustaría que le explique a nuestro público cuál es la función jurídica y profesional de una notaria pública. Bueno, el notario es un especialista en derecho y pues lo que hacemos es dar orientación, dar consultas, y principalmente dar certeza a los actos jurídicos que realizan los ciudadanos. Nosotros somos como una representación, se puede decir, de la autoridad, de la máxima autoridad del Estado, de nuestro gobernador, quien en nosotros delega esa función de dar certeza a los actos jurídicos principalmente de los ciudadanos. Nosotros nos encargamos de ser
algo así como un testigo, aunque no somos realmente un testigo. Somos quienes damos fe de ese acto que están llevando a cabo dos o más personas. Puede ser un contrato, un convenio que quieran hacer, un testamento, una protocolización de una sociedad, por ejemplo, certificaciones, pues todo tipo de contratos los realizamos nosotros en notaría y damos fe de ellos. Licenciada, ¿qué se requiere para llegar a ser un notario? Usted nos hablaba al principio que, bueno, pues se tiene una amplia experiencia en lo jurídico y, bueno, para ser notario, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, primero sería, primero, antes que nada, ser abogado, tener una práctica son los 3 años de prácticas por lo menos en notaría, pero ya habiendo inscrito esas prácticas en Secretaría de Gobierno, en la Dirección del Notariado y en el Colegio de Notarios, y quedas como abogado postulante, perdón, como aspirante a notario, y cuando se abre o se concursa una notaría actualmente, ya cuando reúnes todos los requisitos que la ley pide, puedes aspirar a ser notario, por eso nos llaman aspirantes. Licenciada, es común escuchar algunos términos que luego instituciones solicitan ciertas certificaciones de documentos. ¿A qué se refieren este tipo de certificación y qué tipo de documentos sí se pueden certificar y cuáles no? Muy bien, pues sí, efectivamente luego van y nos dicen, es que quiero notariar. A ver, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas una copia certificada, porque también eso implica un sello y una firma del notario. En ocasiones lo que necesitan, es que depende de qué institución lo requiera, en ocasiones les piden nada más copias certificadas de ciertos documentos, pero eso es que a nosotros nos presentan el original y las copias, y a la copia yo le hago un cotejo, o la notaría le hace un cotejo en donde dice que coincide exactamente con el documento de donde fue extraída esa copia. Eso es una certificación de copias. También la otra circunstancia a la que se refieren en ocasiones es a una certificación de una firma, por ejemplo. Una certificación, certifícame un contrato. Certifícame un contrato es que hacemos comparecer a las personas que contratan ahí, o tienen que comparecer las 2 personas o más que realicen el contrato, convenio, una cesión de derechos, un contrato, una promesa de venta, por ejemplo. Tienen que comparecer ante el notario, a reconocer como suya la firma, los documentos, reconocen el contenido, saben lo que ahí dice, y entonces cuando ya nos dicen sí, estamos de acuerdo y todo, es cuando nosotros hacemos esa certificación. Eso es una certificación de firma. Bien, y por otra parte, ¿en qué consiste el poder notarial y en qué situaciones es válido? Bueno, el poder notarial es un acto mediante el cual yo delego facultades a una segunda persona. Puede servirte para muchas cosas. Bueno, hay poderes para pleitos y cobranzas, que son los que tienen un poco menos de facultades, pero sin embargo te sirven para representar ante instituciones, ante personas, ante organismos, hasta cierto límite. Por ejemplo, para defender a una persona, te piden un poder para pleitos y cobranzas. Un poder para actos de administración, pues te sirve, por ejemplo, para cuando quieres delegar en la otra persona que te administre un negocio, por ejemplo, tus casas, si estás rentando, tú otorgas un poder para actos de administración y ese poder le sirve a tu apoderado para poder
cobrar, realizar contratos a nombre tuyo. Y el poder para actos de dominio, que ese es un poder más especial, más amplio y más delicado. El poder especial para actos de dominio puede ser general, que en ocasiones hemos visto que algunas personas otorgan un poder general para actos de dominio. El poder general para actos de dominio implica que la persona a la que tú se lo otorgas va a ejercer el poder como si fueras tú mismo, como si fuera el propietario, ¿sí? Entonces, en los poderes para actos de dominio generalmente se otorgan sobre bienes, y cuando es sobre bienes, pues la sugerencia sería otorgarlo específicamente sobre determinado bien, porque un poder para actos de dominio implica demasiado. La persona que tiene un poder para actos de dominio puede desposeer a la otra, ¿verdad? O sea, puede dejar al otorgante sin patrimonio. Que claro, hay que rendir cuentas de ese poder, sí lo pueden obligar a rendir cuentas, pero lo ideal es que no corran riesgos. Lo ideal es que antes de otorgar un poder, le pregunten al notario hasta qué facultades, hasta dónde implica qué puede pasar con ese poder. Porque sí hemos visto, pues en el poco tiempo que me ha tocado estar ahí en funciones, ¿verdad? O la experiencia, los casos con los que me he encontrado, de repente, pues sí son algunos delicados, ¿verdad? Pero cuando van y nos consultan antes, nosotros les explicamos bien de qué se trata y qué alcance tiene ese poder. Entonces, si hay gente que nos llega y, licenciada, es que el abogado me pidió un poder general, amplísimo. Amplísimo. Pues bueno, ya cuando van con nosotros a la notaría 2, pues sí les decimos, o sea, un poder amplísimo. Lo que usted necesita es un poder para pleitos y cobranzas, porque le van a tramitar un juicio. Un poder general para pleitos y cobranzas es suficiente, pero me está usted diciendo que un poder para actos de dominio también. O sea, así como me lo está manejando o como lo trae anotado por su abogado, me está pidiendo un poder para actos de dominio. ¿Sabe lo que es eso? Bueno, si no sabe, mire, le voy a explicar. Este poder le está dando facultades a su apoderado para que se haga cargo de todos sus bienes y que incluso los venda, los done o regale o haga con ellos lo que quiera. Entonces ya es cuando nosotros, porque esa es nuestra obligación de explicarle al cliente, a la persona que comparece ante nosotros, quien va, o sea, partimos del principio de que quien va ante el notario lo que quiere es una seguridad, quiere una certeza, va ante un especialista y que como especialista y con la responsabilidad y honestidad les tenemos que hablar y explicar, porque esa es nuestra función, ¿verdad? Decirles hasta dónde y todo lo que implica lo que van a hacer. Antes de que firmen, tienen que estar bien seguros de lo que de lo que se les leyó. Si algo no entienden, les preguntamos y ya, si tienen dudas, pues se les explican. La idea es que cuando estén en una notaría, sientan esa tranquilidad de que las cosas se están haciendo de acuerdo a su voluntad. Y sobre todo con las personas adultas mayores, ¿verdad? Que pues muchas veces pues se dejan influenciar, manejar por otras personas, llámense hijos, nueras, suegros o quienes sean, ¿verdad? Bueno, ahora bien, me gustaría, licenciada Olga, que le platique a nuestro público un tema muy importante que en septiembre siempre pues llama la atención, además de septiembre ser el mes patrio. Pues antes identificamos a septiembre como el mes del testamento, ¿verdad? Y me gustaría que le platique aquí a nuestro querido público qué es un testamento, quiénes pueden realizar un testamento. Bueno, el testamento es un tema bastante amplio y sí, a nivel nacional está desde hace algunos años la campaña de
septiembre el mes del testamento. En nuestro estado, desde que la campaña inició, el Colegio de Notarios, nuestro Colegio de Notarios del Estado, optó por otorgar o hizo el convenio con gobierno para que en nuestro estado fueran 2 meses y no nada más el mes de septiembre, eran septiembre y octubre. Actualmente, y a partir de este gobierno, ya son, a partir y de este año precisamente, bueno, provocado por la pandemia y toda la necesidad que hay de dar certeza jurídica a los bienes, les tenemos la sorpresa de que este año el convenio o el programa del mes del testamento se amplía hasta, y aunque vengo de verde, no es porque esté promocionando al gobierno, ¿verdad? Pero es un convenio que hizo gobierno con el Colegio de Notarios, con nuestra dirigencia, en el que todo el fin de año, a partir de septiembre, va a haber promoción en los testamentos. La idea de hacer este programa nació derivado de la falta de, a lo mejor, cultura, ¿verdad?, de testamento. Antes la gente estaba muy renuente, tenía miedo de otorgar el testamento, o querían hacerlo ya cuando la persona, que otorgara el testamento la persona ya cuando estaba prácticamente al pie de la tumba, ¿verdad?, ya por fallecer, ya con unas circunstancias que en realidad no son las idóneas. Pues bueno, para otorgar un testamento no se necesita precisamente estar ya muy avanzado de edad. Un testamento es el documento en donde la persona, el otorgante, decide qué va a pasar con sus bienes, con su patrimonio para el día que ya no esté. Ese patrimonio que nos ha costado tanto esfuerzo, trabajo, sudor, trabajo físico y en ocasiones mental, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que se conservara o que fuera a dar a las manos adecuadas. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues otorgando un testamento, Si no lo hago, pues el riesgo de que no vaya a dar a quienes yo quiero es bastante alto. Aquí la idea es de que quien tiene bienes decida y que sea él precisamente el poseedor o el propietario de esos bienes el que diga cuál es su voluntad para cuando no esté, hasta dónde o a quiénes o entre quiénes quiere repartir sus bienes, que pueden ser familiares o no. En ocasiones hay quienes dicen, no, pues yo tengo bienes, pero pues mi familia no ha sido muy condescendiente, o más bien no tengo buena relación con mi familia, y pues mientras no se vulneren obligaciones que tengo yo con alimentarias, ¿verdad?, que la ley me obliga, pues yo puedo darle mis bienes a quien quiera, incluso aunque no sea de mi familia. Y en el testamento es donde yo voy a plasmar mi voluntad. Tengo que acudir ante el notario, no vale que lo haga en una hojita y que, aunque sea de mi puño y letra, es que yo lo voy a hacer, pero de mi puño y letra. No es suficiente, no es suficiente. Lo ideal o lo correcto es que lo hagan ante un notario. Pues con nosotros, ahí en la notaría pues somos 2, y acá en Tamazunchale hay otra notaría, que es la 1 también, hay 2 notarios. Pues lo correcto es que acudan con el notario de confianza, que es el especialista y que les va a recomendar. Tal vez llevan una idea y pues ya al explicarnos, suele suceder, ¿verdad?, que aclaran algunas dudas o se les sugieren algunas otras figuras jurídicas, por ejemplo, para que puedan resguardar su patrimonio. La ventaja del testamento, o las ventajas son muchas. Las ventajas del testamento es que el propietario de los bienes o el testador, aun cuando haya otorgado testamento, no deja de ser propietario y puede
disponer, puede incluso vender todos los bienes, aunque ya haya hecho un testamento. Otra de las ventajas es que lo puede cambiar las veces que quiera, pueden ser 5, 6, 8, 10 veces. Mientras viva, el que va a subsistir es el último testamento, ¿sí? El último testamento es el que va a ser el válido o sobre el cual se van a repartir los bienes de acuerdo a ese último testamento, aunque usted haya otorgado 10, pero bueno, esa es una ventaja, que puede cambiarlo las veces que quiera y pues ahí va a estar su voluntad. Usted va a dejar o a designar el albacea que quiera también para vigilar que esa voluntad se cumpla. El notario tiene que poner en el documento cuál es la voluntad del testador. Licenciada, ¿por qué es importante que las personas realicen su testamento? Aunque es importante también aclarar que mucha gente dice, pues yo por qué voy a realizar un testamento sin que tuviera las grandes fortunas. Entonces no necesitas tener pues una gran fortuna para realizar un testamento, ¿no? Así es. Un testamento es un acto de amor para tu familia. La persona que hace un testamento está evitándoles conflictos a sus familiares, a sus herederos, problemas que pudieran ocasionarse porque al fallecer una persona que tiene un bien, todos los familiares se creen con derecho. Entonces, lo ideal es que el que sea el propietario sea quien defina y pues les evita muchos conflictos. Ahora, no va a dejar en manos de terceros, llámese abogado, yernos o nueras, que también pueden influir, ¿verdad? Las decisiones de cómo va a quedar su patrimonio. Aquí lo importante es que lo decida a la persona que le costó el esfuerzo de tener ese bien, de conseguir ese patrimonio, sea poco, sea mucho. Hay gente que, precisamente esta campaña está abierta a partir de aquella gente que pues no podía pagar los servicios de notario y que sí tenía un bien, aunque sea un pequeño bien, una propiedad, una casita, dicen, ¿verdad? Pero pues tal vez no se la quieren dejar a todos los hijos o a todos los posibles herederos. Entonces, en el testamento pueden definir para quién es. Licenciada, ¿qué significa que una propiedad esté intestada y qué se requiere para pues deshacer esto? Bueno, la propiedad se encuentra intestada cuando el propietario no otorgó testamento, ¿verdad? En tal caso, les resulta más costoso arreglar, probablemente incluso toda la familia llega a un acuerdo, probablemente porque me ha tocado ver a familias también muy ahora sí que muy solidarios entre ellos, muy unidos, así como hemos visto en nuestra experiencia, en los años que llevamos, así como hemos visto gente que se ha peleado por 1 metro de terreno. También hemos conocido a grandes seres humanos, o he tenido la fortuna de encontrarme con familias tan unidas que luego dicen, no, es que yo no quiero nada, licenciada. Nosotros queremos, todos los hijos queremos que la propiedad sea para mamá, por ejemplo. Pero, de todos modos, tienen que tramitar un juicio. Es un juicio sucesorio intestamentario. Cuando el papá, que era el propietario, en este caso, no otorgó un testamento, los hijos y la mamá o la esposa del propietario, que son los probables herederos, tienen que denunciar un juicio, tienen que acudir a un abogado, van a tener que andar en el juzgado, tener acuerdos y ser llamados en alguna ocasión al juzgado, tener que ir, dar vueltas, es
gasto de tiempo y también dinero. Entonces, el hacer un testamento no significa que no vayas a tramitar un juicio, pero es un juicio muy diferente en donde ya está determinado para quiénes son los bienes. El juicio es nada más para declarar la validez del testamento y que se apliquen los bienes de acuerdo a lo que ahí se asentó en ese testamento. Licenciada, cuando una persona va a realizar su testamento, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones de manera personal y legal que usted les hace? Pues primero, no dejar, la primera recomendación es no dejar fuera del testamento con quienes tienen obligaciones alimentarias. Por ejemplo, hijos menores de edad, y a los padres cuando ellos son adultos mayores también. Otra cosa que se les sugiere en notaría es que protejan a su cónyuge, ¿verdad? Porque a veces sí nos hemos encontrado con gente que yo quiero hacer un testamento donde todo se quede para mis hijos. A ver, ¿y la esposa? Nada más es una casa. Nada más es una casa. Ojalá que sus hijos todos sean, pues, que protejan a su mamá o que sean conscientes, ¿verdad?, de ese compromiso moral que tenemos. Pero ¿y si no? Entonces, bueno, ¿por qué no también se le sugiere involucrar a su cónyuge? Ya generalmente las veces que les hacemos la observación, las personas aceptan, ¿verdad? Tal vez es de que es un acto que deciden en un momento y no piensan tanto. O sea, nosotros siempre les pedimos que piensen bien cuál va a ser su voluntad antes de acudir a la notaría, pero que sea una voluntad del otorgante, del propietario de los bienes, no que sea la voluntad de la hija mayor o del hijo manipulador, o peor, de la nuera, ¿verdad? Sino el deseo de esa persona a la que le costó tanto esfuerzo y sacrificio hacer los bienes, considerando las aptitudes de sus probables herederos. Porque a veces, bueno, me ha tocado ver algunos casos también en los que me dicen, bueno, es que a este hijo no le voy a dejar porque a él ya le di carrera, ya se compró sus propios bienes, y bueno, pues es válido, ya es mayor de edad. Mientras los hijos sean mayores de edad, pueden dejarle a quien quieran, o pueden dejar nada más al cónyuge, o así. Todo esto es muy, muy interesante porque igual te despierta otras inquietudes, ¿verdad?, sobre lo mismo de las herencias. Pero, ¿qué pasa cuando los padres, normalmente mayores de edad, deciden pues heredar a los hijos, como se dice, en vida, y estos pues terminan injustamente despojando a los padres, a los abuelos de sus bienes y dejándolos desamparados, incluso pues a veces hasta sin un hogar donde estar, ¿verdad? En estas situaciones, ¿qué procede? ¿Hasta dónde llega el alcance de un notario? Pues ahí la recomendación de nosotros siempre ha sido, hay una figura hay una figura muy noble dentro del derecho, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de la casa habitación de una persona adulta o adulto mayor, principalmente, se les recomienda no donar en su totalidad, sino hacer una reserva de derechos para que por lo menos mientras yo vivo pueda gozar, el otorgante, el propietario, pueda gozar de rentas o del derecho de habitar esa propiedad. Eso se llama el usufructo vitalicio. En tal caso, lo que se dona es únicamente la nuda propiedad. Quiere decir, se reservan ese derecho
del usufructo, que como su definición es, o el título es vitalicio, quiere decir que mientras viva siga teniendo ciertos derechos y hasta que falta ya es absolutamente su donataria. En realidad no es una herencia, es una donación, las cuales también se pueden anular por ingratitud, ¿sí? Porque sí nos hemos encontrado casos, lamentablemente, en donde por falta de asesoría o pues porque les ganó el cariño, donaron todos sus bienes. Por principio de cuentas, por ley, no está permitido que la persona que dona quede sin bien alguno. Entonces, ahí por eso nosotros lo que hacemos es recomendar la reserva de usufructo vitalicio, o la otra es reservarse algunos bienes, y si sabemos o si manifiesta que no tiene más bienes, por lo menos el usufructo vitalicio sí debe de reservárselo para protegerse, que ya más adelante, al faltar esa persona, el donante, la propiedad se consolida en favor del donatario, pero bueno, por lo menos mientras estuvo vivo, no lo pueden, como dice usted, desposeer, ¿verdad? Ahora sí que sí tratamos de tener cuidado y ofrecerles esa muy noble figura jurídica. Pues qué importante es esa parte humana, ¿verdad?, de los notarios, de hacer ver pues lo que los padres, ¿verdad?, el amor a los padres y la obligación que también como hijos tenemos hacia ellos. Y bueno, queridos amigos, estamos platicando con la licenciada Olga Lidia Martínez Telles, por si usted nos acaba de sintonizar. Queremos invitarlos a una pequeña pausa comercial y por favor regrese con nosotras porque aún hay más información. En el Congreso del Estado te invitamos a participar en el Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí 2022, el cual será el 8 y 9 de noviembre. Consulta las bases en nuestras redes sociales. Si tienes entre 18 y 29 años de edad, es tu oportunidad. Regístrate del 3 al 21 de octubre. Te esperamos, 63ª Legislatura. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo el Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era. En un solo año, invertimos 5.500 millones de pesos en infraestructura y obra pública en todo el estado. Construimos caminos, rehabilitamos vialidades, modernizamos bulevares, los parques Tangamanga, la Feria Nacional Potosina, nuevo alumbrado, drenajes, nuevas vías y carreteras en las 4 regiones del estado. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados. Primer año legislando juntos. Nuevas leyes de asistencia social, juntas de participación ciudadana, desaparición forzada de personas y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 63ª Legislatura. Estamos construyendo el San Luis del futuro y estamos trabajando para que tú construyas el futuro de tus hijos con la inversión de 4,000 millones de pesos y la construcción de 15 puentes y 33 kilómetros de vías de calidad. Detonamos el desarrollo de San Luis Potosí y ya se nota. Potosí para las y los potosinos, Gobierno del Estado. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo el Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era. Durante el primer año de gobierno, con nuestros programas sociales, entregamos apoyos por más de 2,000 millones de pesos, beneficiando a adultos mayores, madres solteras, niños y jóvenes estudiantes y a familias de escasos recursos. Además de que hoy las placas y licencias son gratuitas. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados. No son los 4,000 millones de pesos que vamos a invertir, ni los 15 puentes que vamos a construir, tampoco los 33 kilómetros de nuevas vialidades. Aquí lo importante eres tú, potosino, que estarás más cerca de tu familia y más cerca de las oportunidades de llevarles un sustento. El cambio ya se nota. Potosí para las y los potosinos, Gobierno del Estado. Primer año legislando juntos, a favor de la economía y la seguridad de los potosinos, con placas y licencias gratuitas y una nueva Guardia Civil. 63ª Legislatura.
Vecinos de la zona metropolitana opinan sobre obras y acciones del gobierno del estado en principales calles y avenidas. Me parece una obra bastante buena, de hecho pues sí hace falta. Estamos muy agradecidos de que vaya a rehabilitar esta avenida, himno nacional. Esta obra excelente, ¿verdad? Porque nos beneficia a todos. San Luis va a crecer en vialidad. Ya se nota el cambio. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo el Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era. Destinamos 5.500 millones de pesos en garantizar la salud de las y los potosinos en todo el estado. Equipamos el Hospital Central, combatimos la pandemia por COVID-19 responsablemente. Habilitamos la tarjeta rosa para que tú y tu familia cuenten con atención médica y medicinas. Brindamos tratamientos contra el cáncer. Pusimos en marcha los hospitales regionales. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultado. No son los 4,000 millones de pesos que vamos a invertir, ni los 15 puentes que vamos a construir. Estarás más cerca de tu familia y de tu trabajo. Sentirás que tus calles te quieren, porque lo más importante eres tú. Estamos cambiando y el cambio ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del estado. Primer año legislando juntos. Nuevas leyes de asistencia social, juntas de participación ciudadana, desaparición forzada de personas y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 63ª legislatura. Inversión sin precedentes en un primer año de gobierno con más de 1,200 millones de pesos para infraestructura vial. Arreglamos y construimos calles y avenidas de la zona metropolitana para detonar el desarrollo y promover la inversión, porque mejores vialidades hacen ciudades más seguras. Estamos trabajando para ti y tu familia. Más de 1,200 millones de pesos invertidos. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del estado. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo el Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era. En materia de seguridad, invertimos 3,000 millones de pesos. Creamos la Guardia Civil. Reforzamos la capacidad y controles de confianza de nuestros elementos. Entregamos nuevas patrullas, equipamiento y uniformes. Compramos tecnología de punta y hoy nuestras fuerzas tienen el mejor sueldo del país para que tú y tu familia estén más seguros. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Para jugar, Crazy Kids ya llegó, así que la fiesta ya va a empezar. Crazy Kids es el espacio para jugar. Hola, tú ya me conoces, soy tu amigo el Pollo. Hoy en San Luis Potosí estamos viviendo una nueva era. Durante el primer año de gobierno, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, implementamos programas de salud, alimentación, educación, ayudas sociales y apoyos a centros de asistencia social. Además, entregamos más de 25,000 kits menstruales gratuitos. En San Luis Potosí, el cambio ya se nota. El Pollo te apoya. Primer informe de resultados.
Gracias por continuar con nosotras en Entre Mujeres. Estamos platicando con la licenciada Olga Lidia Telles, Martínez Telles. Ella es notaria adscrita a la notaría número 2 de aquí de Tamazunchale. Y pues bien, estábamos hablando sobre el tema del testamento, Lic, y me gustaría que cerráramos ya este tema, ya que pues bueno, hay otro tema que me gustaría que abordáramos, y quisiera que le recuerde a nuestro público hasta qué tiempo tienen para realizar este trámite del testamento, si hay algún tipo de promoción para adultos mayores, y en dónde podrían encontrar a la licenciada Olga Lidia, si gusta usted proporcionar la información. Gracias. Pues el programa de promoción es desde septiembre, este año es desde septiembre hasta diciembre, pero les sugiero que no se queden para el último, ¿verdad? El costo es prácticamente a mitad de precio, hasta un poco menos en algunos casos. Pues es en general para adultos mayores, para todos los otorgantes. El costo es el mismo, pero sí es bastante considerable el descuento que se está haciendo. Se les sugiere preparar sus documentos con tiempo. Nosotros les pedimos que nos lleven todo aquello que puedan parar sus bienes, que son escrituras generalmente, facturas de vehículos, por ejemplo, si son socios de alguna sociedad también entran las acciones. Pues todo lo que les costó tanto trabajo y esfuerzo adquirir, ¿verdad? Eso entra en un testamento. ¿Quiénes pueden otorgarlo? Todos los mayores de edad, desde los 18 años, siempre y cuando acrediten la mayoría de edad y siempre y cuando tengan bienes. Cualquiera puede otorgar su testamento, y no implica o no quiere decir que por otorgar mi testamento ya me voy a morir. Como ya les comenté, el testamento se puede cambiar las veces que quieran mientras el propietario o el otorgante viva. ¿Dónde nos encuentra? Bueno, en la notaría número 2 está ubicada acá sobre el Boulevard, 20 de noviembre, 205 Oriente, frente a Transportes Vencedor. Ahí está su servidora y está el licenciado Luis Ignacio Obregón Martínez. Muy bien. Para servirles. Licenciada Olga, otro de los temas que va casi aunado a este tema del testamento es la adquisición o venta de bienes o inmuebles. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones que usted le puede hacer a nuestro público al momento de decir, bueno, pues yo voy a comprar una propiedad o quiero vender esta propiedad? Porque muchas veces escuchamos decir, es que compraste problemas, estás comprando, ni te metas en esos rollos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué podemos recomendarle a nuestro público? Lo primero es acudir a una notaría. Nosotros nos vamos a cerciorar de que esa propiedad no tenga problemas. Esa es una. Y la intención es que vayan y hagan un contrato. Si van a hacer una operación a pagos o en un plazo determinado, o van a pagar el inmueble ahora sí que en una sola emisión, como lo vayan a hacer, lo importante es que sí se otorgue un contrato, ¿verdad? En donde quede de manifiesto ese trato que hacen, se plasma en un documento que se llama, es un contrato preliminar de promesa de venta. Por otra parte, licenciada, en el caso de los créditos hipotecarios o de créditos ya sea con el banco, con Foviste, ¿en qué momento puedes decir tú que ya eres propietario de esa casa y qué trámites se tienen que hacer al respecto? Bueno, eres propietario, por ejemplo, en los bienes que adquieres mediante un crédito de Foviste. Hasta que terminas de liquidar ese crédito, tienes cierto derecho, tienes una posesión, y ya lo que hace Foviste en su momento o el banco
es de que te libera la hipoteca. Más bien, en realidad el propietario eres tú, pero te pesa una carga o una hipoteca. Mientras no pagues, pues tienes todavía, la institución crediticia tiene derecho sobre tu bien, ¿verdad? Hasta que terminas tú de liquidar, sí se les recomienda mucho a quienes ya terminan de pagar un crédito, porque nos hemos encontrado con gente que va a vender su propiedad que adquirió por medio de un crédito y resulta que al momento de, porque lo primero que hace la notaría es checar que el bien no esté gravado, resulta que al momento que vamos a tramitar la libertad de gravamen, tiene todavía esa hipoteca, porque el propietario, aunque ya pagó ese crédito, no hizo el trámite para liberarlo. Hay un trámite que se llama cancelación de hipoteca, se hace un acta ante una notaría, generalmente de las mismas instituciones te mandan a cierta notaría una vez que tú ya acreditas que terminaste de pagar ese crédito. Entonces te dan un acta donde ya te liberan y esa acta se lleva al registro público de la propiedad para que se cancele la hipoteca y ya tu bien salga sin problema, sin gravamen. Licenciada, ¿qué función desempeña el registro público de la propiedad? Ay, pues bastante importante. Para nosotros es un aliado, ¿verdad? Ya que ahí es donde se inscriben todos los bienes muebles, los bienes inmuebles, perdón. Todos los bienes inmuebles están inscritos en el registro público de la propiedad. Ahí dice quién es su propietario, quién le vendió, si ya sufrió algún embargo, algún gravamen o no, y si sufrió algún cambio, por ejemplo, alguna segregación que hayan hecho, que hayan vendido una fracción del inmueble, ahí aparece en registro público. Todo lo que hacemos en notaría respecto de bienes inmuebles va a dar a registro público. El notario tiene la obligación de inscribir en registro público. Al momento de una persona vender un bien, un inmueble, ¿a qué está obligado? Tiene la obligación de entregar al corriente en el pago de servicios primero, en pago sin adeudo en servicios, en el pago del impuesto predial que le corresponde y libre de gravamen. A eso está obligado. Y ya al momento de hacer la operación, al momento de firmar el contrato de compraventa ya definitivo, tiene que pagar un impuesto, que es el impuesto sobre la renta, por la ganancia que está obteniendo en la venta de ese inmueble. Puede ser también impuesto, el IVA, ¿verdad? Además de impuesto sobre la renta, el IVA cuando se trata de un local comercial, por ejemplo. Licenciada, ¿cuál sería la diferencia entre una donación o realizar un testamento? Por ejemplo, que el papá dice, es que yo quiero donarle este espacio a mi hijo, a mi sobrino. Bueno, pues en ese caso ya la donación ya le da derechos absolutos a partir de que se realiza el contrato de donación. Ya es propietario el donatario. El donante es quien da, quien regala el don, y el donatario es quien lo recibe. A partir del contrato ya pues el propietario es el donatario, y en el testamento no. El testamento es hasta que fallece el otorgante. Licenciada, seguramente pues por la experiencia que usted lleva de trabajo en estos años de servicio, pues han pasado innumerables casos, ¿verdad? Pero ¿cuál es alguna experiencia que haya marcado su vida y que haya dicho, bueno, es que esto es algo muy satisfactorio, que quizá pudo apoyar a alguien, que bueno, en todos los servicios, ¿verdad? Las asesorías que usted da, pues está de alguna forma respaldando la decisión de una persona, pero una experiencia en específico que la haya marcado de manera significativa?
Pues son tantas en realidad, ¿verdad? Como bien dices, esta actividad es una parte tan noble. Es la carrera, o más bien, el ser notario a nosotros nos da tantas satisfacciones porque nos da esa oportunidad casi diariamente. Entonces hay de todo, nos hemos encontrado con casos tristes, ¿verdad? Pero también el poder nosotros como notarios orientar a nuestro cliente, a la persona que acude a nosotros, es bastante satisfactorio. Diariamente, pues yo creo que difícilmente podría decirte de una experiencia en específico, porque son muy constantes las ocasiones en que al nosotros asesorar a la persona, pues ya logramos, sobre todo el lograr la certeza y la tranquilidad en los bienes o en el patrimonio del otorgante. También en cuanto otorgan un testamento. Cuando otorgan un testamento, hay gente que incluso hasta para ir a la notaría se visten de manera especial porque sienten la importancia de ese acto, ¿verdad? Y para ellos es un acto trascendente que a mí me causa mucha ternura ver en ocasiones a las ancianitas que van, se ponen la mejor ropa, se arreglan lo más presentables que pueden, los señores también, porque van a la notaría, porque van a disponer de su patrimonio, porque van a dejarle a los hijos, porque van a agregar a la esposa en sus bienes, en sus contratos, ¿verdad? Entonces, son tantas experiencias, tantas situaciones, vivencias que nos ha tocado ver. También ha sido satisfactorio, pues, por ejemplo, te comentaba, Alice, de que nos hemos llegado a encontrar personas que me dicen, una persona muy conocida de aquí me dice, ¿cómo ves? Dice, yo le voy a dejar todos mis bienes a mi hijo X, y él se va a encargar de distribuirlos entre sus hermanos. Caramba. O sea, yo sí le tengo mucha confianza a mis hijos, bendito sea Dios, me tocaron 2 excelentes hijos, a quienes amo mucho, pero no sé, mi nuera, le dijo, más adelante, que tampoco tengo una mala nuera, no, apenas andan de novios, pero no sé quién le vaya a tocar, ¿verdad? Entonces, pues ahí uno de alguna manera influye, no precisamente que vayan a hacer lo que uno dice, pero sí orientamos y ya les decimos, a ver, nada más que te puede pasar esto. Si tú le dejas las propiedades a tu hijo porque lo ves muy sensato, porque quiere mucho a sus hermanos, ok, es un muy buen hijo, es muy centrado y todo lo que quieras, pero cuando ya influye un tercero, una tercera persona, pues no sabemos. Entonces, la recomendación es que tú otorgues a quien tú creas, o definitivamente le das a ese hijo y te desentiendes o pierdes esa idea de que o te deshaces de la idea de que él va a ser justo con los demás hermanos, porque no podemos predecir el futuro, no podemos con toda seguridad decir, es que él no va a ser así. Ya hemos visto, ya nos ha tocado conocer casos, ¿verdad? Lamentablemente también nos hemos encontrado con esas situaciones donde pues le dan a uno y, como decías hace rato, pues dejan a los papás en la calle y a veces
no es el hijo, a veces es la nuera. Pusieron a nombre de un hijo todos sus bienes y el hijo fallece. ¿Y qué pasa ahí? O sea, tienes que pensar más allá. Situaciones, ¿verdad?, que se presentan en una notaría y bueno, las historias de vida de cada persona pues son distintas y bueno, se tocan fibras muy sensibles, ¿verdad?, porque estamos hablando pues de la familia, de los padres que en ocasiones pues ya no están o que ya no estarán, ¿verdad? Entonces son puntos muy sensibles. Casi ya para terminar, licenciada Olga, la honestidad, la legalidad, la imparcialidad y la justicia son elementos que una persona siempre espera, ¿verdad?, de un servidor público al acudir a una notaría. ¿Cuáles son algunos de los valores que usted considera que debe tener siempre un notario presente? Precisamente la honestidad y la responsabilidad de lo que se va a otorgar ante uno, ¿verdad? Sabes que tienes esa gran responsabilidad de que cuando tú asesoras a una persona, tratas de ser también justo. Tratas de ser justo, tratas de proteger también a su familia o sus bienes de alguna manera. Al asesorar tratas de ser lo más justo posible e imparcial, ¿verdad? Imparcial totalmente debe ser el notario, además de honesto. Licenciada, ¿algo con lo que desee usted concluir esta entrevista? Pues antes que nada agradecerte el espacio y pues seguirlos invitando a que otorguen ese acto de amor, que es el testamento. No deje problemas a su familia. Gracias, buenas noches. Pues ella es la licenciada Olga Lidia Martínez Telles y pues ha sido un gusto, Lic, tenerla aquí en Entre Mujeres, que nos haya compartido pues toda esta información muy importante. Ojalá que la tome usted en cuenta. Pues felicitarla por el trabajo que desempeña desde su espacio y pues desearle que pues venga mucho éxito más a su carrera profesional e invitar a todas las personas a que realicen pues este trámite tan importante, como dice la LIC, para no dejar problemas. Y pues bien, muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado esta noche, gracias a quienes hacen posible la transmisión de este programa, Juan Jaime en controles, los ingenieros que están en audio, Azucena y Eusebio, y por supuesto a nuestro querido director Jaime Hernández Vigiano, siempre presente aquí en Tamas Visión. Y gracias, le deseamos que pase usted una muy linda noche y nos vemos el próximo programa.